Hola a todos. Vamos a continuar el curso y como ya lo habíamos comentado, tenemos que meternos a hablar un poco sobre movilidad, este, y de patrones de movimiento, ¿no? Cómo se mueven los bichos, qué es lo que hacen. No vamos a poder agotar ese tema, pero sí hay algunas cosas de las que quiero hablar, em, y de las que tenemos que hablar, ¿no? En términos de, como dijimos al principio del curso, llenar nuestra caja de herramientas. El, entonces, el tema concreto del que vamos a hablar hoy es el de caminantes aleatorios. Caminantes aleatorios va a ser una aproximación un poco burda, a la movilidad de animales. Esto pensando en que no sabemos con certeza cómo se mueven, ¿no? Pero es una aproximación burda porque decir que los animales se mueven aleatoriamente, pues es de lo más equivocado, ¿no? En general, los animales se mueven o huyendo o buscando qué comer, ¿no? O buscando refugio, que podemos considerarlo una variante de huir de alguna forma, ¿no? Entonces, en ambos casos depende el movimiento entonces de alguna concentración de alguna cosa, ¿no? Por un lado de la concentración de los perseguidores o de los peligros y por otro lado de la concentración de la comida. Y en ambos casos va a haber cosas distintas, ¿no? Es decir, estamos hablando de un movimiento que es dirigido por alguna cosa, ¿no? Lo que sea. Hay tipos de movimiento que se conocen que son más complejos que otros, ¿no? Eh, en ese sentido, animales como las abejas o como los pájaros, como los peces, que a partir de movimientos individuales e individualmente pensados, procesados, eh, generan movimientos colectivos y agrupaciones colectivas, son un, un, una cosa de bastante interés, ¿no? El, el otro es justamente el de las hormigas, ¿no? Entonces, vamos a partir de un modelito que considera en el fondo que las hormigas son caminantes aleatorios, pero con ciertos sentidos, ¿no? Que van a estar dirigiendo su movimiento hacia la concentración de cierto químico, que es el que está dirigiendo su movimiento. En las siguientes clases, me gustaría visitar un problemita que sigue uh, en etapa de trabajo, digamos, que es un tipo de movimiento que se llama la predataxis, que es, te mueves hacia donde hay más concentración de presa. Uno de los bichos que exhibe ese tipo de comportamiento es el Myxococcus xanthus. Entonces vamos a ver unos videos y vamos a ver un acercamiento un poco grueso a este problema, ¿no? También en las siguientes clases quiero visitar el problema del algoritmo Voigt de Craig Reynolds y eso nos va a dar pie a hablar de modelación basada en agentes. Desde hoy vamos a estar hablando un poquito sobre modelación basada en agentes eh, como herramienta, ¿no? de descripción. Y vamos a aprovechar la excursión hacia la modelación basada en agentes para quizás el lunes hacer un modelito de tipo depredador presa, pero la presa va a ser un herbívoro, entonces va a ser planta herbívoro depredador, va a ser una, una cosa de una cadena trófica, ¿no? Entonces, quizás sea una buena opción para un mini proyecto hacer un modelito de herbívoro, planta y polinizador
con las observaciones que vamos a hacer en los siguientes días, ¿no? Entonces, eh, de mientras, vámonos al pizarrón a ver qué cosa tienen que ver los caminantes aleatorios con los, algún tipo de movimiento, ¿no? Entonces, un poco vamos a seguir el siguiente razonamiento. No sabemos cómo se mueven los bichos y entonces vamos a suponer que de alguna forma se mueven individualmente al azar, ¿no? Em, quiero que busquen un poco sobre movimiento browniano. Busquen, revisen por favor qué es el movimiento browniano y en qué consiste. La idea es que tenemos un montón de partículas que se mueven en principio aleatoriamente y ese movimiento aleatorio va a generar un proceso de difusión, ¿no? Entonces, la sustancia de la que están hechas esas partículas, que forman esas partículas, se difunde en cierto medio, ¿no? Eh, entonces, vamos a considerar un caminante aleatorio. Eh, un caminante aleatorio es una cosa, pongamos para nosotros matemáticos un punto, para los físicos es una partícula puntual sin masa, ¿no? Eh, que da pasos, camina a pasos, ¿no? Este, entonces se mueve dando un paso hacia alguna dirección, ¿no? Entonces vamos a tomar el caso más sencillo ahorita, que es nada más tienes dos direcciones, que es adelante y atrás. Entonces con cierta probabilidad se va en el siguiente paso hacia adelante o hacia atrás, ¿no? Entonces, ¿cuál es el movimiento que va a estar haciendo este especie de, de borracho abstracto, ¿no? Da un paso adelante, da un paso atrás, ¿no? Eh, la idea es que en el límite va a ser un proceso difusivo. ¿En el límite respecto a qué? Respecto a la densidad de partículas y respecto al paso que dan. Entonces, eh, vamos a suponer de entrada que no hay sesgo y que es equiprobable ir hacia adelante o hacia atrás. Eh, y vamos a tomar tiempos fijos para que dé el paso, es decir, vamos a pensar que los da en tiempos discretos, tomando valores enteros, y pues los pasos también van a ser de la misma forma discretos de algún tamaño, ¿no? De momento no nos importa el tamaño del paso, sino que este, saber cuántos pasos da, ¿no? El, ¿Cómo va a estar descrito el movimiento, ¿no? Eh, entonces, quisiera yo saber cómo calculamos la probabilidad de que esta partícula, no sé lo que sea, x0, x0, esté en la posición, si partimos de que esta posición es el 0, y que da pasos discretos, que esté en la posición m, después de haber dado n pasos.
Entonces esta lo vamos a llamar P de X0 M N. Ahora, como nosotros nomás estamos tomando una sola partícula, podemos escribirlo de esa forma, ¿no? Eh, si le diéramos un tamaño concreto al paso, pues tendríamos que pensar en que está a una distancia de m por el tamaño de paso, ¿no? O h si quieren llamarle, para que sea como el tamaño de paso de los métodos numéricos para ecuaciones diferenciales. Eso realmente no importa demasiado. Eh, Ahora, supongamos que ha tenido que moverse a pasos a la derecha y b pasos a la izquierda hasta llegar a m. Eso significa que la distancia entre donde está es el cero, ¿no? Que m es moverse b hacia la derecha y luego regresar a, ¿no? Eh, una y otra vez, ¿no? Y que como da un solo paso por turno, pues la cantidad de turnos que ha usado no es más que la suma de los pasos, ¿no? Entonces podemos escribir A, ¿no? La cantidad de pasos que tuvo que dar a la izquierda como la suma, ¿no? De n más m es el promedio, ¿no? Entre n y m. Y la b simplemente pues es agárrate la n que ya conoces y réstale a, ¿no? Entonces podemos conocer, si ya tenemos m y n, ¿no? Siempre tenemos m y n, podemos escribir a la a, es decir, los pasos a la derecha como el promedio de n y m y el promedio aritmético de n y m, y la b pues es la diferencia entre n y a. Eh, Ahora, pensado de esa forma, suponiendo este, que sabemos cómo se mueve la partícula hacia adelante y hacia atrás, hacia la derecha, hacia la izquierda, el número posible de trayectorias, ¿no? que se puede tomar para alcanzar ese punto, pues es un problema combinatorio, ¿no? Tenemos este, trayectorias de n pasos, con pasos a la derecha y pasos a la izquierda, ¿no? Y esto pues no es otra cosa que n factorial sobre a factorial por n menos a factorial, que es el coeficiente del binomial, ¿no? De trayectorias de n pasos, tomando este, a hacia la derecha, ¿no? Y pues acordémonos de dónde sale. Si tenemos la suma de dos cosas a la n, entonces esto se ve como la suma desde que i es 0 hasta n de este coeficiente por x a la n más por y a la n menos i, ¿no? N en i, ¿no? Eh, o al revés, n menos i por y a la n, ¿no? Ok. em,
Y en total, pues vamos a tener 2 a la n pasos, este, ¿no? Del tamaño adecuado. Entonces, la probabilidad de que llegue a la posición m en n pasos es 1/2 a la n factorial por a por n menos a factorial, eh, donde a es el promedio de n y m, ¿no? El promedio aritmético. Eh, y lo que deberíamos tener es que la suma de las probabilidades de estar en esas posiciones, en n pasos, para las m entre menos n y n, eh, debería ser igual que 1. Es decir, esto, si barremos todas las m desde menos n hasta n, pues tendremos todas las posibilidades, para las posiciones de esta cosa, ¿no? Ok. Es decir, si damos n pasos, podemos estar entre menos n y n, ¿no? En la posición menos n y la posición n. Y si de veras eso describe una probabilidad, pues debería ser 1. Ahora, ¿quién es esa cosa? Pues es la suma de todos estos, ¿no? Entonces es la suma desde que m es menos n a n de 1/2 a la n factorial de a factorial, n menos a factorial, ¿no? Pero esto de acá es m más n sobre 2 factorial por n menos m más n sobre 2 factorial, ¿no? Ya en términos de m y n. Y eso de allí, pues no es otra cosa que la, las combinaciones de n en m más n sobre 2 de un medio a la n menos m más n sobre 2, por otra vez un medio a la n, ¿no? Pero esta cosa de aquí no es más que 1. Por el coeficiente binomial, ¿no? Eh, Realmente no importa, ¿no? Esto sigue siendo 1. Entonces, de veras, todas estas son las posibilidades, ¿no? Ahora, entonces, tomando pasos discretos, la probabilidad de que se llegue a la posición m en n pasos es una binomial, ¿no? Eh, pero esa es, asintóticamente una normal, ¿no? Una gaussiana. Eh, es decir, si llevamos nuestra distribución probabilística, binomial discreta a una continua, entonces, eh,
podemos aproximar la probabilidad de que la partícula X0 llegue a M en n pasos como 2 sobre pi n por a la un medio, perdón, por la exponencial de m menos m cuadrada sobre 2n, ¿no? Este, tomando m muy grande y n muy grande, eh, pero esto fue haciendo el tamaño de paso pequeñito, ¿no? Y el, es decir, tomando eh, los límites cuando n y m se hacen muy grandes y el tamaño de paso y el intervalo de tiempo se hacen pequeñitos, ¿no? Entonces estamos haciendo continua esta cosa, y lo que vamos a hacer ahora es eh, llamarle a al límite cuando estas cosas pasan, vamos a llamarle, ¿no? Eh, vamos a llamar P, ¿no? Entonces vamos a construir una variable continua ahora sí, que sea P sobre 2 por el tamaño de paso. Entonces la P es la probabilidad de que la, la posición nueva esté en X eh, tras haber ocurrido un intervalo de tamaño H, ¿no? Donde H pues, no es otra cosa que el tamaño este de paso, ¿no? Ok. Em, mm, 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 mm. Ahora, vamos a hacer un poco de cuentas nada más. Lo que tenemos entonces es que la probabilidad de que esté en, digamos, X delta X, T delta T, en 2 por delta X, entonces aproximadamente, según lo que vimos, la delta T sobre 2 pi T delta X al cuadrado. Esto por la exponencial de esto a la un medio, y este la exponencial de menos delta X, perdón, menos X cuadrada sobre 4 por una D, eh, no, perdón, 4 por la delta T. Y vamos a suponer que el límite cuando delta X y delta T tienden ambas a cero de delta X cuadrada sobre 2 delta T se llama T. Entonces, U de xt, que no es más que esta cosa llevada al límite, es 1 sobre 4 pi d por t
a la 1 medio y por la exponencial de menos x al cuadrado sobre 4 este, b por t. A esta b se le llama el coeficiente de difusión y aquí ya estamos viendo un proceso continuo de difusión, ¿no? Entonces, partimos de caminantes aleatorios y tomando el proceso al límite, tenemos un proceso continuo de difusión. Además, podemos pensar en la ley de Fick, que lo que dice la ley de Fick es que si tienes un flujo de material, ¿no? Claro que Fick está pensando en alguna sustancia, eh, el flujo de material J es proporcional a un coeficiente de difusión por la concentración, cómo cambia la concentración en el tiempo. Entonces, lo que estamos pensando es que esto es menos un coeficiente de difusión por la concentración, el cambio de la concentración en el tiempo. Dicho en otros términos, el gradiente de la concentración apunta en el sentido contrario de la difusión del flujo, ¿no? Entonces, estaríamos pensando que estos bichos que se mueven en principio como caminantes aleatorios, después de un número suficientemente grande de pasos, parece que se están moviendo al contrario de la concentración de alguna cosa. Y podemos pensar que es la concentración de depredadores, la concentración de lo que sea, ¿no? Pero estamos haciendo ahí una trampa, ¿no? Estamos pensando que de veras necesitamos una cantidad terrible de tiempo para pensar que esto es un proceso de caminantes aleatorios, o bien que son muchísimos bichos como para pensar que en el fondo se ve como esta cosa. Ahora, si nosotros eh, hacemos la parcial de la concentración, perdón, la parcial del flujo en el tiempo, entonces tenemos, si, si el coeficiente D es constante, pues esto se ve de esta forma, ¿no? Entonces la parcial de la concentración dos veces. Eh, la parcial de la perdón, la parcial de la concentración respecto de X dos veces. Eh, ajá. Pensando en que la D es constante, ¿no? Eh, ok. El, lo que estamos pensando, pues, es que el proceso, la probabilidad de que la partícula se mueva de cierta forma, la podemos, o sea, la P la describimos como una función de X y de T, eh, y esa, pues, la podemos ver como un coeficiente de difusión por la segunda parcial respecto de X, ¿no? Entonces, esta es la concentración. Esta ecuación de aquí, pues es una ecuación de difusión. Después la vamos a volver a visitar cuando empecemos a ver este, patrones espaciales.
Pero esta idea de que los animales pueden pensarse como una sustancia que se difunde en el medio, está medio planteada a la fuerza, ¿no? Eh, entonces, vamos a ver nada más rápido un par de simulaciones en la compu y terminaríamos con eso. Pero quédense pensando en lo siguiente. En muchos libros de texto van a encontrar, de hecho, en el que se recomienda generalmente para estos cursos, lo que dicen es la difusión de cualquier sustancia. Puede ser una molécula, puede ser agua, un líquido, o puede ser una población de animales, ¿no? Entonces, este, en, a mí no se me ocurre una escala espacial donde podamos considerar una población de animales como un líquido, pero habría que ver, ¿no? La cantidad de moléculas que hay en un líquido no es equivalente a la cantidad de bichos que vamos a encontrar concentrados en ningún lado, ¿no? Ni siquiera de personas o de cucarachas, a lo mejor de bacterias sí, pero de los otros bichos más grandes, ¿no? Entonces necesitamos un poquito más de herramienta, ¿no? Vámonos a la computadora, vámonos a la computadora y vamos viendo qué más podemos hacer. Entonces, eh, aquí tengo eh, programada eh, unos programitas en Python para hacer caminatas aleatorias en una dimensión y en dos dimensiones, ¿no? Entonces, un poco para que pensemos en el fondo de veras de qué estamos hablando. Em, Aquí vamos a usar tres bibliotecas, que es Random y otra vez NumPy y Matplotlib.pyplot, para hacer las grafiquitas, ¿no? Pero la que nos va a interesar ahorita es esta Random, que es para trabajar con números pseudoaleatorios. Eh, Esos números pseudoaleatorios eh, nos van a ayudar a ir construyendo la caminata, ¿no? Entonces aquí nada más va a ir hacia un lado o hacia otro, ¿no? Le damos dos posibilidades, que sea 0.5, 0.95. Empezamos en el 2, es decir, una cosa muy cercana a 0, una cosa muy cercana a 1, ¿no? Eh, ¿Por qué no 0 y 1? Porque los números aleatorios que vamos a tomar son pequeños. Ahorita vamos a ver otra variante de esto. Eh, ok, entonces las posiciones, pues la primera va a ser el 2 y luego nos vamos a ir moviendo hacia la derecha o hacia la izquierda, ¿no? RR, pues van a ser un montón de números aleatorios, 1000 números aleatorios entre 0 y 1. De hecho, si quieren podemos, a ver, vamos a poner una celda acá arriba con nuestras bibliotecas. Y quiero que vean cómo se ven estos números. Entonces, ¿quiénes son esos numeritos? Pues son un montón de números este, entre 0 y 10, ¿no? Son 1000 números entre 0 y 10. Ok. Y vamos a llamarle a la colección de todos esos eh, que sean que sean menores que 0.05 y mayores
Ajá, de menores que 0.05 y mayores que 0.95 le vamos a llamar down P y up P. Y para esos dos vamos a hacer down igual a eh, el elemento de la lista en down. eh, y la última posición que se tenga que sea mayor que 1 o up si la última posición que se tiene sea menor que 4. Se le va a poner a la lista de posiciones el, el último menos down más up, ¿no? Y luego lo vamos a graficar. Entonces vamos a ver qué es lo que hace. Parte del 2 va hacia la derecha, va hacia la izquierda, derecha, izquierda y está oscilando, ¿no? Entonces, no hace demasiadas cosas. Podemos tomar más aleatorios y ver qué es lo que puede estar haciendo, ¿no? O podemos tomar menos, a ver qué es lo que se ve, ¿no? Pues de 2 baja, sube otra vez a 2 y está oscilando ahí alrededor, ¿no? Eh, Aquí abajo tengo una en dos dimensiones, ¿no? Y en dos dimensiones lo que vamos a tener es el, una cosa parecida, pero necesitamos dos vectores para determinar la posición, ¿no? Un vector va a estar, vamos a tomar n pasos, que en este caso van a ser, hagamos un poquito menos, hagamos 1000 pasos y vamos a formar con ese número de pasos dos vectores de ceros que les vamos a llamar x y y, que van a ser nuestras posiciones para x y para y. Entonces, para y desde 1 hasta n, el nuevo valor va a ser un entero entre 1 y 4. Y si ese es 1, entonces las nuevas posiciones las vamos a actualizar de esta forma. Si es 2, las actualizamos de esta otra forma, ¿no? Es decir, tomamos la posición que se tenía a la derecha más 1 y se queda en la misma posición en el horizontal, ¿no? La misma componente horizontal. Si sale 2, tomamos en la vertical, tomamos la posición horizontal hacia la izquierda y la misma vertical. Es decir, da un paso a la derecha o a la izquierda en el 1 o 2. Si sale 3, da un paso hacia adelante. Si sale 4, da un paso hacia atrás. Es una tirada de dados, ¿no? Entonces vamos a graficar esa parte, ¿no? Lo que estamos graficando aquí son las posiciones. Entonces se va a tardar un poco mientras calcula todo eso. Eh, Se tarda más porque pues tiene que estar haciendo las comparaciones, ¿no? Entonces, mientras más le pidamos que haga en cada ciclo, más se va a tardar la computadora en terminar, ¿no? Bueno, entonces ahí está, para 1000 pasos se ve esta cosa y para 10,000 hace una cosa interesante. Acuérdense que esto es para una sola partícula, entonces no esperamos ver una cosa continua, ¿no? Habría que ver cómo hacemos la
la implementación para más partículas en Python. Pero lo que les quiero enseñar ahorita que termine de trabajar la computadora es una implementación de caminatas aleatorias hecha en la plataforma NetLogo. Y de una vez les voy comentando, NetLogo es una plataforma que hicieron Bill Rand y Yuri Bilevsky para trabajar modelación basada en agentes. Y modelación basada en agentes es un juguete para tratar de encontrar patrones de poblaciones de cosas que tienen comportamientos individuales heterogéneos. Fíjense, aquí ya va cubriendo cierto pedazo del espacio, ¿no? Este es un tipo de caminata aleatorio, porque solo va hacia la derecha o hacia la izquierda. Vamos a ver una variante interesante ahorita con el NetLogo, ¿no? Pues vámonos al NetLogo y les sigo comentando. Entonces aquí este es el NetLogo. Tiene una cosa interesante que esto va a variar el, este, tenemos aquí donde se ve la simulación, tenemos el código y tenemos algo donde podemos escribir de qué va la cosa, ¿no? Esto tiene el defecto de que corre sobre la máquina virtual de Java, pero bueno, no se puede tener todo, ¿no? El, la idea es bastante sencilla, vamos tantito al código. Eh, Vamos a crear puntitos y esos puntitos van a ser nuestros caminantes, ¿no? Eh, Aquí tengo dos posibilidades, hacer eh, una cosa browniana o hacer una cosa de Levi. Lo de Levi lo dejamos para una siguiente clase. Eh, entonces, el browniano es bastante sencillo. Es da un paso, eh, cuando, ¿no? Da un paso hacia adelante, ¿no? Pero eso no es un caminante aleatorio, me van a decir ustedes. En cada paso este va a dar un paso adelante, pero hace una cosa antes, que es da una vuelta con un ángulo aleatorio entre 0 y 360, ¿no? Entonces puede dar una vuelta completa y lo da de veras hacia adelante, o puede ser este, en un ángulo de 90 hacia la derecha o hacia la izquierda, ¿no? Puede ser en un ángulo de 180 o cualquier cosa en medio de eso. Entonces ya no nomás tenemos cuatro posiciones, ya no estamos como en la métrica del taxista que se le llama, ¿no? Estamos de veras tratando de cubrir todo el plan. Eh, ok. Entonces, estos de todas formas se los voy a mandar y les voy a poner al final la liga del video donde se construye esta cosa. Entonces, vamos a partir de un solo caminante para que veamos. Aquí está, es este puntito rojo. Y le vamos a decir, camina y ve dibujando tu trayectoria. Aquí voy a quitar mi imagen un momento em, para que puedan ver la, la gráfica que se va a mostrar de este lado. Y lo que se va a mostrar es la oscilación de la posición, pero no exactamente la posición, sino hacia qué dirección está apuntando el caminante, ¿no? Entonces, vamos a darle go y ahí está. Quizás fue demasiado rápido. Vamos a hacerlo un poquito más lento. Ahí está. Entonces camina erráticamente en 2D. ¿Cómo podríamos hacerle para que caminara únicamente en una dimensión? Vamos a comentar esta línea y vamos a tomar esta. Aquí lo que le estoy diciendo es entre
voy a tirar un dado y voy a tirar una moneda y si sale cara, pues tu ángulo va a ser, vas a dar una vuelta de 180 y si no vas a dar una vuelta de 360, ¿no? Entonces, o camina hacia adelante o camina hacia atrás. Eh, Fíjense lo que hace. Ahí está. Y ahí tenemos la grafiquita que hicimos en el Python, ¿no? Pero la tenemos aquí y estamos viendo la partícula caminando, caminando, caminando aquí. Salió de este lado porque la geometría de esta cosa es un toro plano, ¿no? Pero podemos constreñirla en una caja y ver cómo pedirle que rebote en los extremos, ¿no? Pero ahí está el caminante aleatorio en una sola dimensión. Vamos a regresar al caso de dos dimensional. Eh, y ahí está, ¿no? Está una sola partícula y se ve ahí toda la cosa errática que tiene. eh, Porque le estamos dejando dar vueltas hacia donde sea, ¿no? Y está visitando todos los puntos de nuestro espacio como le da la gana, ¿no? Ahora vamos a intentar con dos partículas. Y lo que está dibujando es el promedio de hacia dónde están caminando, de las direcciones hacia dónde están apuntando este, los dos caminantes aleatorios. Todavía se ve un comportamiento ahí errático y le vamos aumentando. Ahí ya son 13. Y fíjense, esto ya no está tan errático como hace rato. Vamos a aumentarle un poquito la velocidad. Aquí estoy coloreándolos de forma distinta desde el principio. Le estoy pidiendo, agárrate un color rojo o rojo más claro, ¿no? Entonces, esencialmente son dos. Y fíjense aquí lo que ya pasó. Eh, Están caminando aleatoriamente estos cuates. De repente llenan con un número suficientemente grande de pasos, llenan el plano. Fíjense, aquí ya vamos a llegar, ya pasamos los 10,000. No se ha trabado la máquina, ¿no? Eh, y fíjense que como estoy coloreando de dos formas, se ve como si se estuvieran mezclando dos sustancias. Y aquí nada más tengo 13 caminantes aleatorios. Vamos a aumentarle un poquito más. Ahí son 20. Y fíjense cómo esto deja de ser demasiado errático, pero lo que me interesa es cómo van llenando el plano, ¿no? O al menos este pedazo de plano. De todas formas, si lo hiciéramos más grande, va llenando el plano. Y entonces se ve cómo se van mezclando los claritos con los oscuros. Y ese es el fenómeno de la difusión, ¿no? Eh, Vamos a hacer, vamos a retar a esta cosa y vamos a ponerle otro cero. De hecho, dos ceros. Vamos a tomar 2000 caminantes. Pues vámonos primero con mil caminantes aleatorios. Que lo trate de hacer lo más rápido. Entonces, allí tenemos 1138 caminantes aleatorios. Y fíjense en este patrón. Digo, fíjense también cómo se está mezclando esto. Pero ya fíjense, en 70, 80, 100 pasos, ya tenemos algo. Y esta forma ha dejado de ser tan errática. De hecho, la podríamos aproximar con una curva continua.
Vamos a hacerlo con los 2000. Alcanzamos la mezcla casi completa antes de los 100. Y tenemos esta curva que ya podríamos medio aplanar y tomarla como una cosa más continua. Vamos a agarrar más, agarremos 20,000 caminantes aleatorios y quedémonos en 10,000. Se va a tardar un poquito más en buscarles las posiciones a todos y un poquito más en hacer las cosas, ¿no? Entonces, aquí ya le estamos exigiendo un poco a la computadora. De hecho, fíjense cómo van más lentos los pasos. Pero por el número de partículas, por el número de caminantes, va a estar teniendo el comportamiento difusivo más rápido, ¿no? En 13 pasos ya se está difundiendo. Y fíjense en esta curvita de aquí que es casi una constante. Esa de allí es nuestro coeficiente de difusión actuando. Entonces, efectivamente, se ve como lo que queríamos ver tomando el límite, ¿no? Pero aquí ya no nomás estamos haciendo la cháchara en el pizarrón, sino estamos viéndolo cómo es el proceso con, este, con los caminantes de veras, ¿no? Bueno, virtuales, pues, pero los estamos visualizando, ¿no? Vamos a hablar un poquito más de NetLogo después. Les dejo un video al final. Pero bueno, ahí échenle un ojo, por favor. Entonces, la dejamos aquí. La siguiente clase quiero empezar con un modelo un modelo que describe el comportamiento de las hormigas, el comportamiento espacial de las hormigas, usando una ecuación de difusión para las feromonas que van dejando estos bichos, ¿no? Entonces, es un sistema que no nos vamos a poner a resolverlo, pero que es bueno echarle un ojo a cómo se ve y qué es lo que está queriendo decir. Y vamos a irnos a un modelito computacional escrito en NetLogo para tratar de entender el comportamiento forrajero sencillo de las hormigas, y vamos a programar una caminata de Levy. Bueno, les voy a mostrar un programa que tiene una caminata de Levy, que es este mismo con una variación, ¿no? Y si da tiempo, de una vez vemos el algoritmo Voigt, que es más sobre formación de enjambres, ¿no? Pero de momento la dejamos aquí y nos vemos la siguiente semana. Creep and crawl till you fall.